Estamos en familia y espero que se unan multitud de gente más para que podamos, por lo menos, hacer partícipe con la gente que ha trabajado muy duro y que ha preparado los casos muy duro. Vamos a tener una sesión de casos en vivo con 3 casos. Tengo el placer de comoderar esta sesión con Pepe Díaz, un gran amigo y además con una carrera no muy rápida, pero muy buena, y ahora está en el top de algunos de los hospitales españoles, como es nuestra Virgen del Rocío. Y a mí se me había pasado, pero le había dado la enhorabuena hace un momento y la verdad es que se lo merece. Y además tenemos un panel de expertos extraordinarios, Oriol Rodríguez, Nieves Gonzalo, Fernando Lozano, Vicente Rubio y Mónica Fernández Quero. Me parece que el primer caso viene de Nuestra Señora de la Risaca, en Murcia. Allí el responsable de la unidad es Eduardo Pinar y va a ser un caso de bifurcación. Hola, Eulogio, ¿nos oís? Te escuchamos bien, Eduardo, cuéntanos. Hola, buenas tardes. La verdad es que nunca mejor dicho lo de estar en familia. Teníamos todos ganas de estar de nuevo en la reunión de la sección de hemodinámica y es para nosotros un placer participar, aunque sea ahora mismo en la distancia. Ya nos veremos personalmente allí en Málaga. En principio, la idea es realizar este caso de bifurcación y para eso, insisto, estamos en familia porque tenemos un invitado especial, que es nuestro compañero y amigo Agustín Albarrán. Hola a todos, buenas tardes. Que no solo viene a Murcia a jugar al golf, sino que también de vez en cuando hay que invitarlo para que trabaje un poquito. Me acompaña también el doctor José Hurtado, la doctora María Ros, de aquí del hospital, luego nuestro enfermero Francisco Gutiérrez, de aquí a nuestro lado, Manuel Contreras, Isabel Pastor y Judith Gómez, que son el equipo que va a trabajar hoy para vosotros para comentar este caso de una lesión en bifurcación. Si queréis, como creo que la tarde es intensa, son varios casos, varias sesiones, tenemos que comentar. Vamos a presentaros ya la historia clínica del paciente, que el doctor Hurtado os va a comentar y ya os decimos lo que hemos ido realizando en estos minutos que estábamos esperando la conexión. Adelante, Pepe. Muchas gracias. Pues como has comentado, estamos realizando un caso, una lesión en bifurcación en la DEA proximal. Es un valor de 53 años, dilipémico, hipertenso, remitido por angina de esfuerzo con un test de isquemia positivo, fracción de eyección conservada, que en la coronografía, como vamos a ver ahora, pues presenta una lesión severa en la DEA proximal, cerca del tronco del ostium de la DEA, afectando la salida de la rama diagonal, afectando también la DEA justo después de la bifurcación. Hemos realizado un OCT que vamos a ver ahora, que se afecta el ostium severamente. Y ahora vais a ver la angiografía más detenidamente y el resultado de la OCT que hemos realizado. Bueno, aquí veis, no sé si estáis viendo la imagen en movimiento. Eulogio. ¿Sí? Bueno, pues ahí, como decía Pepe, es una estenosis proximal en la DEA, una lesión en bifurcación con la clasificación de Medina, pues sería 1-1-1. Afecta el origen de la diagonal y nos preocupa que es bastante proximal, que deja poco margen para trabajar desde la bifurcación hasta la DEA ostial. Ahí tenéis otra imagen angiográfica. La salida es un poquito angulada, tendrá unos 40 grados la salida diagonal, que es un vaso de buen calibre, con enfermedad proximal. Y también veis que la estenosis más severa de la DEA quizás esté justo después del origen de esa rama. Os voy enseñando las proyecciones y queríamos aclarar tanto la severidad de la estenosis del origen de la diagonal como lo que os decía, el margen de trabajo que tenemos desde esa bifurcación hasta la DEA proximal y en función de eso decidir la estrategia. Ahora os sigo presentando, pero si tenéis algún comentario o queréis hacer alguna... Sí, Eduardo, antes Sí. de que sigas, déjame preguntar al panel de expertos y
Esto, y después Pepe dará su opinión. Empezando por la izquierda, a los tres de la izquierda les preguntaría si utilizarían técnica de stent provisional o de 2 stents. Y a la derecha, ya para que se vayan preparando, preguntaría en si tuvieran dudas qué técnica de imagen o clínica o esto les inclinaría o les daría argumentos para poner 1 o 2 stents. Que además son las preguntas que nos hemos hecho nosotros. Yo intentaría técnica de provisional. David. Yo stent provisional abriendo el screw de la diagonal después, porque es una señora diagonal. Yo, si hubiera dudas, sobre todo en la diagonal, yo haría una guía de presión en este caso. Es un paciente estable. Si la guía de presión es normal antes del procedimiento y después, la dejaría sin hacer más. Haría, como haría guía de presión a la diagonal y haría OCT a la rama principal para ver diámetros, porque hay que estar bien seguros, hay que llegar al ostium y el problema va a ser casi hacer el pot porque queda poco hueco, ¿no? Nieves, ¿y tú qué? Pues yo lo mismo, yo creo que angiográficamente tengo bastantes dudas de si la diagonal es severa o no, o sea que la evaluaría funcionalmente y en función de eso, si no es significativa, provisional. Y optimizar, evidentemente, la stent anterior con imagen. Si hay alguna opinión completamente distinta del auditorio, también nos gustaría oírlo. Así participamos todos. Eduardo, Sí. no sé si has oído, entonces... Sí, perfectamente. Hemos oído, sí. Pues esa misma discusión, esas dos preguntas, nos las hemos hecho nosotros antes del caso y efectivamente la idea era valorar la repercusión funcional. El paciente tiene datos de isquemia, parece que efectivamente la lesión de la DEA es claramente severa y pensábamos evaluar funcionalmente la diagonal con una guía de presión, la severidad funcional que tenía esa estenosis. Sin embargo, nos hemos decantado por ir directamente a la anatomía y en función de eso decidir. Y es lo que os vamos a enseñar ahora, la OCT que le hemos hecho basal. No sé, Agustín, si quieres... Sí, porque hemos pensado que es verdad que angiográficamente la lesión de la ostial de la diagonal no parece muy severa. Y lo que sí que hemos pensado es que es muy grande esa diagonal, que da flujo a un territorio grande, que es muy probable que después de tratar haciendo un stent provisional a la DEA se perjudique bastante y ya nos obligue a hacer una técnica de 2 stents que se puede hacer perfectamente después, ¿no? Y entonces, bueno, hemos pensado que si la OCT nos diera datos de que había un compromiso importante de la rama, pues ir directamente a una técnica de 2 stents y si no, ir al stent provisional. Y eso es lo que estamos en ello. Quizá nos ha condicionado eso, la cercanía al tronco. No sé si estáis viendo la OCT, ¿queréis que os la enseñemos en este momento? ¿Lo veis? Eulogio, Pepe. En grande. Eso, Eduardo, porque se ve en una... ¿Podéis ver la imagen de OCT? Ahora sí. Eulogio. Sí, Ahora. Vale, pues sí, ahí tenéis ahora, muy bien. la retirada de la diagonal hasta la bifurcación. Esa es la zona del ostium de la diagonal. Y ya digo, en principio, veis que tiene una estenosis con un área de 2,6 milímetros cuadrados y nos preocupaba bastante el tener que hacer un provisional y luego una técnica de doble stent. Y hemos preferido simplificarlo optando directamente por ir a la técnica de doble stent. Ahí tenéis el vaso distal de la diagonal. Es un vaso muy bueno, de muy buen calibre. La bifurcación y la DEA proximal. Vale, eso ya es el tronco. Y luego hemos hecho también una retirada en la descendente anterior, que es lo que vais a ver ahora. Ahí llega la bifurcación, tiene algo de placa distal. Y la zona de mayor severidad es inmediatamente después de la salida de diagonal. Veis lo que os decía, que hasta el tronco hay unos 10 milímetros desde esa salida de diagonal, la DEA ostial,
algo de placa, y esto ha sido lo que nos ha terminado por decidir la estrategia que íbamos a utilizar. ¿Qué catetería tenéis puesto, Eduardo? Mira, tenemos un EBU 3,5 para tener algo más de soporte y hemos cogido el paciente, como comentaba Pepe Hurtado, es un paciente joven con unos accesos muy buenos y en principio con un 6 frame se puede hacer perfectamente, pero decidimos optar por un introductor del 7 por si había algún compromiso de la DEA ostial que veis que tiene algo de placa. No sé si Nieves tiene algún comentario con la OCT. A ver, Nieves, Oriol, ¿qué nos comentáis de la OCT? Sí, o sea, la verdad es que efectivamente hay una lesión, hay una estenosis en el ostium de la diagonal. Es difícil por el área, es cierto que si lo comparas con lo que es el área en, digamos, una porción más distal de la diagonal, pues claramente hay una estenosis, ¿no? Pero es difícil realmente saber si eso produce un impacto funcional importante o no en la diagonal, ¿no? Por otro lado, es cierto que es una placa que parece muy estable, ¿no? Parece una placa fundamentalmente fibrosa, lo que hay a nivel de la diagonal, y la localización es la clásica en las bifurcaciones, ¿no? Al otro lado de la carina, ¿no? Ahí lo tenéis otra vez. Evidentemente, luego, pues claro, toda la información ahora va a ser muy útil a la hora de la angioplastia, ¿no? Para decidir de dónde a dónde tratar. La principal dificultad que veo yo, efectivamente, es el poco espacio que hay entre la diagonal, como comentaba. Que se comentaba previamente, ¿no? El poco espacio que hay entre la bifurcación y el tronco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la imagen en ese sentido va a ser muy, muy útil, ¿no? Os va a permitir medir con mucha precisión todas esas longitudes y saber exactamente cómo ajustar, ¿no? Porque habéis comentado que la distancia desde el ostium de la DA a la bifurcación son 10 milímetros, ¿he oído? Sí, podemos poner otra vez la OCT de la DA, ahí estáis en la diagonal, vamos a pasar a la DA. Yo creo que eso también te da cierto grado de tranquilidad, ¿no? 10 milímetros, Sí. puedes hacer un pot más cómodamente, sin meterte en el tronco. O sea que realmente aquí, vamos, yo creo que este tipo de casos hay que hacerlos guiados por imagen, más porque son dos ramas muy grandes, ¿no? Y hay que intentar ajustar bien. Yo creo que la estrategia que habéis elegido es muy buena. Bueno, yo creo que también que es un Bueno, paciente de pues 54 años con poca calcificación y que seguro que esa idea se va a comportar bien, no te va a hacer una disección hacia el tronco, yo creo que es bastante sensato. Bueno, os seguimos enseñando entonces los pasos. Hemos analizado, por tanto, los dos vasos, la DEA y la diagonal, y ya os digo que después de mucho darle vueltas, una estrategia de provisional stenting o directamente doble stent, pues hemos optado por lo segundo. Se ha hecho una predilatación con balón, tanto en la DEA como en la diagonal. Estáis viendo la imagen, ¿no? Sí, estamos viendo la imagen, sí. Vale, ahí posicionando el balón en la diagonal. Y hemos decidido implantar el stent en la diagonal. Era un Science SkyPoint, la nueva generación del Science, que realmente en estas lesiones tan proximales, una de las propiedades que parece que nos ofrece es una mayor empujabilidad. Aquí no había grandes dificultades para avanzarlo. Quizás lo que sí valorábamos era la posibilidad, que parece que también se conforma, la capacidad de sobredilatarlo en la parte proximal. Entonces, de cara al POD y del trabajo que vamos a hacer en la DEA proximal, pensábamos que era una buena opción. Pero Entonces, eso es un T-stenting lo que estáis haciendo, ¿no, Eduardo? No, es que esta es una sola de las imágenes. Ahí estamos posicionando el stent de la rama y tenemos un balón desinflado en la DEA. La intención es hacer un mini crash, un deca crash, ¿no? Entonces ahí ya hemos retirado un poquito más el stent de la rama para que sobresalga un poquito proximal en el vaso principal. Nos ha costado un poquito porque hay que ajustar muy bien porque tenemos poca distancia luego hasta el tronco. Y Eduardo, bueno, pues ahí... Eduardo, sí, Eulogio. En los casos como este, que vais a hacer mini crash, yo he encontrado que es de gran utilidad el verlo por lo menos en dos proyecciones, sobre todo porque no sabes realmente cuánto te estás metiendo dentro de la arteria principal y eso te evita tener problemas, digamos, a la hora de hacer un kissing fácil. Sí, hemos trabajado sobre todo en PEA craneal, en angulando un poquito, sí, por lo que dices, por buscar bien. No sé si es que no está grabada aquí. No, pero lo que pasa es que es cierto y lo que pasa es que en este caso
se superpone muy rápidamente la circunfleja y realmente no tenemos mucha más proyección que nos ayude mucho más, ¿sabes? Las que hemos utilizado fundamentalmente son la AP craneal y esta que es una oblicua derecha craneal. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, que es preferible verlo idealmente en 2 proyecciones para estar 100% seguros de... Lo que pasa es que al final hemos elegido fundamentalmente esta y luego comprobamos en la otra para saber que estamos metiéndonos... La liberación del stem. Un truco que muchas veces es de utilidad. Y ahora el crashing con el balón. En lugar de ir con OCT, ir con IBUS. Entonces colocar el transductor del IBUS justo en los distintos puntos de la carina, tanto para la bifurcación de la DA como para la bifurcación del tronco. Y así tienes una referencia. Si grabas la angiografía y tienes el punto exacto donde está... Sí, y eso a veces, en las lesiones ostiales, sobre todo, que a veces es muy difícil ajustar bien el stent, o en este tipo de bifurcaciones, bueno, es un truco que a veces puede ser útil. Oriol, no te hemos oído al principio. No, que comentaba que en este tipo de lesiones en las que la angiografía es ambigua y la zona que tienes que ajustar muy bien, yo lo que hago es, yo utilizo IBUS. Y entonces paro el IBUS justo en el punto que me interesa que quede el stent. En este caso, pues valoraría bien la carina de la bifurcación, dónde empieza, dónde termina, el origen de la diagonal y lo mismo para la DA. Y entonces grabas la proyección angiográfica con el catéter de IBUS en el punto y eso muchas veces te ayuda, bueno, es una referencia más que puedes utilizar para soltar los stents. En lesiones ostiales, que a veces, por ejemplo, la coronaria derecha es difícil ajustarlo bien, o en el tronco, o en este tipo de bifurcaciones, es un truco que a veces ayuda. Pues nada, hemos hecho, como os decía, el crashing, y ahora la idea era recruzar y ya seguir con vosotros el resto del procedimiento. Hemos conseguido pasar una guía, dilatar un poquito con balón, y en ese punto estamos. Ahora la idea era abrir un poco las celdas del stent y hacer el primer kissing. ¿Os parece? Seguimos adelante y mientras nos vais haciendo los comentarios que consideréis oportunos. ¿Pensáis hacer un double kissing de que se ha puesto de moda ahora, no? ¿O qué? Pues esa era la idea, Pepe, lo de hacer el double kissing. Good luck with that. Sí, esa es la idea. Oye, de cara un poco a la gente joven, que también hay por aquí algunos que no somos ni Eulogio ni yo, pero ¿cuál es la decisión final para poner 2 stents en vez de 1? ¿Cómo, Pepe? ¿Por qué ha sido el motivo final para poner 2 stents en vez de 1? Como ha dicho Nieves, pues la placa era una placa estable, un área que yo no sé si eso es significativo o no, sinceramente. Entonces, yo personalmente jamás hubiera puesto 2 stents ahí. Somos más de provisional stenting. La decisión final ha sido el miedo a perder la diagonal o a complicarla con el tema de la cercanía al tronco. Eso ha sido lo que nos ha hecho finalmente decidir por la técnica de 2 stents. Pero sí, estoy de acuerdo que cualquiera de las 2 opciones hubiera sido buena y que probablemente en otra situación hubiéramos optado por el stent, por una estrategia de un solo stent. Sí, o sea, yo creo que hay 2 formas de enfocar esto, ¿no? Una, tú decides 1 o 2 stents y en la mayoría de los casos, a no ser que sean 2 lesiones severísimas, no es, digamos, el pensamiento apropiado. Y otro, eliges 1 o 2 stents dependiendo de cómo va evolucionando la parte del procedimiento y cuál es, digamos, tu idea de que dependiendo de cómo evolucione y si pierde mucha luz, tal, no sé qué, claro, probablemente en ese caso pues habría que hacer guía de presión y ver si esto, o por lo menos tener más del 70% de estenosis residual después de esto. Pero hay tanta controversia sobre 1 o 2 stents que lo bueno es leer el artículo a propósito del definition de Colombo y ver que efectivamente la mayoría de las veces se decide 2 stents a priori y no necesariamente se exige el mismo resultado a la parte, digamos, a la rama, cuando tú quieres hacer provisional, que cuando vas a hacer 2 stents. Entonces,
Hacemos algo rápido, por ejemplo, desde Mónica para el otro lado, entero. ¿Quién haría 2 stents y 1 en este caso? Con todo lo que teníamos, con la OCT y todo. A ver, Mónica, ¿tú qué harías? He intentado ya un provisional, uno. Un stent. Yo provisional. Un stent. Fernando. Provisional y abriendo diagonal. Y quería preguntarle a Eduardo, por curiosidad, porque no todas las guías son fáciles de cruzar, de recruzar, de atrapar y atrapar, que te pueden dar algún susto. ¿Qué guías ha usado para cruzar y recruzar? Si le da igual, o elige alguna guía que le gusta recruzar y algún stent que se recruce bien. Tiran ahí la diagonal un poquito. Como no tengo oído, ahora se lo preguntamos. Eulogio y yo, un stent seguro. Yo ¿Sí? seguiría con uno, sí. Nieves. También Un stent. Un stent, y como ha dicho Eulogio, luego presentaré en la charla, los criterios de definición son fundamentales y angiográficamente no los cumple. ¿Oriol? Un stent. Un stent. Escúchame, tenéis todo el panel en contra, así que hacerlo muy bien, ¿eh? Una consulta que tenemos aquí. ¿Qué guías habéis usado y si tenéis algún tipo de stent específicamente, seleccionado para bifurcaciones o no? No sé por qué no. Has comentado Pues antes que el mira, la Science guía- te gusta porque tiene una capacidad de dilatación diferencial, ¿no? En las diferentes Sí. partes del stent. Las guías han sido una BMW inicialmente y luego una Pilot es la que he pasado en la diagonal. Ahora no pasa Que ahora nada. estamos teniendo problemas y probablemente tengamos que recolocarla porque recolocar. hay problemas para pasar el balón. Déjame. En cuanto al stent, tenemos stent buenísimos hoy en día. Ya ha pasado. Y ¿no? realmente cualquier stent con straps bastante finos de última ¿Desde generación, 20? sí, pues puede ser bueno para una ¿Inflador? lesión en bifurcación. En cualquier caso, ¿Vale? ¿Subimos? Sí, no, os quería, ya centrándonos un poco en lo que vais a hacer en el decay, ¿con qué balón habéis hecho el crash? ¿Qué tamaño de balón? Pues mira, Hemos hecho el crash con un 3. Porque esto es una de las cosas que cada Hemos vez hecho el insiste crash con un más en el 3 decay crash, ¿no? porque- De hacerlo con un balón del tamaño apropiado, o sea, un balón lo Resulta. suficientemente Sí. grande en el vaso principal como para conseguir Sí. un buen crash, ¿no? Y veo que ahora estáis dilatando el stent, ¿no? Que habéis implantado en la diagonal, Sí. que ese es el otro punto, ¿no? Que también se está enfatizando cada vez más en No, el decay crash, estamos- ¿no? De abrir bien el ostión, Sí. ¿no? de la rama, una vez se implanta el stent, ¿no? De la rama diagonal, ¿no? Sí, el diámetro del vaso principal proximal a la bifurcación de la DEA es poco más de 3, es 3,10, una cosa así. Entonces hemos hecho el crash con un 3. Es que yo creo que ese es uno de los principales problemas en el decay crash, o por lo menos que yo he notado, Sí. que a mí me ha pasado, de hecho, es no hacer un crash adecuado, ¿no? Eso es una de las cosas que más problemas te puede dar por usar balones infradimensionados, poner un balón a lo mejor demasiado pequeño. en la compañeros, escena tenemos anterior unos para hacer 4 crash. minutos para que hagáis Venga, pues vamos, your best, vamos allá. porque Venga. tenemos que cambiar. vamos a hacer el kissing, dame el de 2. En ese sentido, yo creo que es importante, Dos y sobre medio, todo cuando venga, el otro. recruzas, El de dos. estar muy seguro El de dos, que no que me ha pasas costado pasar entre mucho. el El de dos, stent uno que de has dos. hecho el crash, si a veces utilizas un balón pequeño, Dame ese. y la pared de la arteria, porque, Dos, bueno, a dos, mí me ha Uno de pasado dos, alguna una vez de vez, dos. Es que sabes lo que pasa. y un caso Llevamos sencillo uno, se dos puede en la mesa. convertir en un caso Eso es sumamente lo malo, complejo. eso es lo malo de que haya tan buenos materiales que a Espera, vamos a veces meter pasas primero por la diagonal, porque pasa. En ese sentido, utilizar, porque además los balones que hay hoy en día tienen un perfil de cruce tan bueno que consigues entrar. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, si tienes stent boost o algún tipo para realzar el stent antes de dilatarlo, yo creo que es de mucha utilidad para evitarte ahí algún problema. Y balón de 2. Bueno, vamos a hacer el kissing. Vamos a pasar primero un balón de 2 a la diagonal. Hacemos el kissing. Déjame una gasa mojada. ¿Un balón de 2, has dicho? Sí, yo No, creo que para abrir un poquito abrir un más poquito. los strats. Sí. Vale. Pues yo creo que lo que decís del panel realmente no hay dos bifurcaciones iguales, no hay dos estrategias iguales y en principio yo creo que la cuestión está en que el operador se sienta cómodo con la estrategia que elija, que la planifique y que realmente domine la técnica. Es como la técnica que se utiliza para dos stents, que ahora nos hablarán, una u otra. Yo creo que hay mucha discusión y probablemente un pantalón, un mini crash, el DK, depende del operador cómo se sienta más cómodo y sobre todo que tenga la estrategia clara al principio. No sé si os parece. Sí, total. Eduardo, un maestro de la hemodinámica que tengo aquí a mi izquierda sentado me dijo una vez que nunca te fíes de lo que te dice un panel cuando estás haciendo un caso en vivo, que hagas lo que tú creas que tienes que hacer. O sea, que tú sigas haciendo lo que tú Esa es creas una que gran tienes que hacer. verdad. Bueno, vamos a avanzar el balón a la rama.
Tenemos No sé, problemillas no ahí. sé por qué le cuesta este balón, ¿qué balón es? Un emerge de 2. Pues le cuesta pasar. Y eso es porque puede ser que tengamos algún problema ahí. No cruza. Ya pasó. Vale. Vale, un momentito. ¿Tenéis las guías cruzadas quizás? Sí, sí, sí. Vale, ¿subo? Sí, sí, ya. ¿Vais a hacer stem boost antes de inflar el balón? Sí. Vamos a inflar primero esto aquí en el ostium. ¿Subo? Venga, infla. Está ahí, ¿no? Sí, yo creo que está, o sea, está así. 10, Se ha desplazado un poquito 12, proximal. 14. Se ha desplazado un poquito Bueno, proximal. no, pero está en el ostium. Venga. Y ahora lo paso un poquito más y me dejas déjame el otro balón. Sí, ahora ya Vale. lo he pasado. Metemos Balón el de otro 2,5. balón. Entero, sí. Venga. Vamos a pasar ahora el balón de la DEA. La guía Pilot que tenéis en la diagonal es una guía excelente para cruzar, recruzar y que no se te atrape, pero tienes que tener siempre un ojo encima de ella por la facilidad que tiene para las perforaciones distales, que todos nos hemos llevado dice? algún susto. Te oímos un poco flojo, No, te Fernando. decía Decías que la guía la Pilot que tenéis en la diagonal y que la estáis manejando, pasando el balón, que es una guía maravillosa para cruzar, Sí, recruzar pero y que tiene no su se te peligro, atrape, sí. pero que hay que tener 3 ojos encima de Sí. ella de que no Sí, se perfore se distal desliza en con una mucha maniobra. facilidad. Sí. Sí, ese es el peligro. ¿Con qué marca de balones estabais? Si no es mucho preguntar. Pues mira, para predilatar utilizamos un Mosec de 2,5 y ahora para cruzar ha sido un Emerge, 1,5 y 2. Eduardo, en un par de minutos os vamos a Vamos dejar, aquí. Vale, vamos a- porque tenemos que hacer las demás cosas, ¿vale? Así que Vale, bien, tenéis tranquilos, que- pero Vamos a tenéis retirar. un par de pues minutos vamos- más. Vamos Vale. a hacer el Si os parece, Kissing vamos y preparando luego- la presentación, José Ramón. Y tranquilos, Muy bien. pero correr. ¿Qué habla? Un poquito más próximo, anda un poquito, Guti. ¿Qué? Ahí tengo. Al caso de... Un poquito más próxima a la DEA. Un poquito más próxima en la DEA. ¿Cuál es la la DEA? charla. Sí. Aquella. Bueno, pues si os parece, cortamos, eso es. Vale. Y pasamos Vale, a la ¿queréis presentación que- y luego volvemos. Vale. ¿Os parece Venga, bien? Vale. Muy bien, perfecto, Pepe. Bueno, y ahora el doctor Ruiz Arroyo va a darnos una charla sobre bifurcación con 2 stents. O con uno. A ver, gracias por la invitación. Voy a intentar resumirlo en 10 minutos, que además viene muy bien al caso el caso que estamos realizando. Lo primero de todo, recordar que nos dicen las guías de revascularización del 2018 y como está claro, en la mayoría de las bifurcaciones el abordaje inicial debiera ser un provisional stenting con una indicación tipo 1A y se reserva únicamente para la técnica de 2 stent el DK crash para las lesiones verdaderas del tronco con indicación 2B. Al hilo de nuestro debate, pues ¿cuándo realizar una técnica con 2 stent? Las recomendaciones del European Bifurcation recoge cuando sean lesiones complejas con calcificación, afectación que se extiende más allá del ostium de 5 milímetros o cuando se prevea grande e importante dificultad en el acceso a la rama lateral. En la derecha, una revisión que hizo el grupo de Manuel López de Córdoba, aparte de las 2 citadas, también recogía otras situaciones clínicas, como puede hacer cuando se realiza una bifurcación que se asocia a una oclusión crónica o como es normal, una restenosis tras haber realizado un procedimiento SIMBRE de la rama lateral. ¿Cuáles son los determinantes principales para considerar que una bifurcación es compleja, el intervenir sobre la bifurcación? 2 ya lo han definido, como hemos dicho, en los criterios anteriores. Uno es la afectación de las ramas, no solo en longitud, sino también en morfología, que puede ser el calcio y la existencia de trombo, y la dificultad en cruzar las ramas. Y el tercer círculo es la relevancia de la rama, que en este caso sí que era una diagonal relevante, y otras situaciones clínicas, como puede ser si es viable el territorio. Entonces, lo que comentaba Eulogio, no tenemos que quedarnos simplemente con con una estimación, si es verdadera la lesión o no, sino lo que tenemos que aplicar a raíz del estudio Definition son los criterios para considerar una lesión compleja.
hay un criterio, si cumple un criterio mayor y dos de los menores, los mayores son que si es una lesión del tronco tenga una estenosis del 70% y con una longitud de más de 10 milímetros, si no es el tronco 10 milímetros y más del 90%, y morfológicamente que tenga moderada o severa calcificación, que no parecía el caso, múltiples lesiones que no parecía el caso, tromboactivo, ángulo en bifurcación menos de 45 y el diámetro de referencia de la base principal menos de 2,5 o longitud más de 25. Entonces, parece que no cumplía, no podíamos etiquetarla como compleja. ¿Por qué tiene relevancia la complejidad o no? Porque, como veis en la imagen de la derecha, ya visualmente se ve que si nos enfrentamos a una placa, a una bifurcación como la de la derecha, que es una lesión compleja, cumpliendo todos los criterios, el pronóstico en TLR, como dice la diapositiva, es claramente beneficioso a favor de la técnica de 2 stent. En cuanto a aspectos técnicos, ¿qué nos dice el último consenso cuando utilizamos una técnica de 2 stent? Nos dice que hay que ser meticuloso en la preparación de las lesiones y nos dice dos cosas, que cuando no preveemos que se pueda ocluir la rama lateral y el acceso no nos parezca a priori complejo, se puede optar por una técnica de estentar primero la rama principal, con un TAD, y después nos dice que si ya a priori vemos que la rama lateral tiene difícil acceso para recruzarla o hay riesgo de que se ocluya, mejor directamente ir con técnicas de estentar primero la rama lateral, como es el caso de un Dica Crash, o si no un TAD invertido. Y insistir en la importancia del kissing final y del pod. Y una cosa importante en las nuevas recomendaciones, que es así como muy filosófico, pero realmente es la chicha del caso, que el uso de las técnicas de stent deben ser seleccionadas acordando la anatomía de la bifurcación, la complejidad y la experiencia del operador. ¿Y por qué decimos lo de la experiencia del operador? Porque el Deca Crash que están haciendo, aunque a ellos les parece que va rápido, si no se conoce la técnica y se hace pocas veces, tiene todos estos pasos. Entonces, elegir esta técnica hay que conocerla y practicarla. Esta únicamente la pongo en el estudio Raiden-Cruz para la evidencia de que es fundamental el kissing final y la importancia de la imagen. La importancia de la imagen era un predictor de reducir el TLR tanto en los de un stent como en la técnica de 2 stent. Y el kissing final era sobre todo significativo cuando se utilizaba la técnica de 2 stent. Esta ya me la salto porque igual no es más de tiempo. El estudio de definición 2 realmente es lo que deberíamos hacer, aplicar los criterios de definición para seleccionar que el estudio solo trate lesiones complejas. Y cuando se hace así, vemos que la técnica de 2 stent es superior en todos los endpoints al stent provisional. En el estudio de Cacras, en el seguimiento de Cacras 5 a los 3 años, se vio que tenía beneficios, salvo muerte cardíaca, sobre todo a base del TLR. Y en la imagen, quería poner esto en la imagen porque se ve que cuando se realiza en la técnica de stent provisional un stenting de la rama lateral como rescate, suele haber una óptima subexpansión del stent lateral como se ve en la imagen y eso condiciona claramente el aumento de TLR. Cuando comparamos, una vez hemos decidido que es una lesión compleja, si es provisional o 2 stent, la comparativa entre qué técnica es mejor, pues he encontrado este metaanálisis de 14 estudios, unos 4.000 pacientes, en el que la conclusión es que el Deca Crash tiene mejores resultados que el resto de técnicas de bifurcación, sobre todo reduciendo MACE, TLR, pero no hubo diferencias ni en muerte cardíaca ni en infarto. Cuando se hace un sistema de ranking, valorando de 1 a 7, 1 la mejor técnica y 7 la peor, veis que el campeón es el Deca Crash porque prácticamente ocupa el primero o el segundo lugar en todos los endpoints y como todos tenemos en mente el provisional stent, lo que nos deja más tranquilos ocupa el primer puesto en la trombosis del stent y el segundo en el infarto. El TAD que realizamos todos y nos vamos muy contentos con la foto, cómo nos queda, pues curiosamente acumula muchos 6 y muchos 7. Este otro metaanálisis nos vuelve a decir otra vez lo mismo. Son 21 estudios, 5.000 y pico pacientes y otra vez el Deca Crash es superior en MACE al resto de técnicas y bueno, en realidad se comparan con el provisional, pero cuando se comparan se ve que el que es superior al provisional y al resto de las técnicas es el Deca Crash, sobre todo a costa del TLR. Como conclusión de este metaanálisis, el Deca Crash reduce los MACE comparado con otras técnicas de bifurcación
fundamentalmente protección del TLR, y lo que se objetiva es que si las lesiones de la rama lateral son más de 10 milímetros, hay un claro beneficio para técnicas de 2 stent. El año pasado se presentó, se publicó en el Intervention el DECA Culot Technique para las técnicas de bifurcación. Era mejorar el culot haciendo un kissing previo al implante del stent en la rama principal y se comparaba con el DECA Crash y con el culot. Entonces se vio que frente al DECA Crash tenía menos tiempo de procedimiento y que, eran 24 pacientes y eran un banco de pruebas, no era un estudio con pacientes. Entonces el grupo del DECA Culot tenía menor mala posición que el DECA Crash, sobre todo a costa de tener mejor aposición en el segmento proximal del vaso principal. Como veis ya en la imagen de microtomografía, ya se ve simplemente mirando la imagen que el culot, a nivel de la bifurcación con culot o DECA Culot, morfológicamente queda mucho mejor la imagen. Y claro, esto por supuesto queda pendiente de una valoración clínica y de su relevancia y pendiente de estudios. Y por último salió el IBC Main, que se diseñó por el Grupo Europeo y para zanjar la controversia provisional DECA Crash, y lo que ha hecho es volver hacia atrás, porque ahora veremos las diferencias. ¿Qué nos dice el IBC Main? Que de 400 y pico pacientes, lesiones verdaderas, se comparó stent provisional con técnica de 2 stent. Ya en el brazo del provisional llama que hasta el 90% se hace kissing final después del primer stent y un 22% se pasa a crossover a técnica de 2 stent. Y lo que sobre todo llama la atención, que es teniendo la indicación de DECA Crash 2B en las guías, cuando se compara con el grupo de control son 53% culot, 33% DAR y DECA Crash solo 5%. Y los resultados son que es ligeramente superior, aunque no significativo, es un estudio que sale neutro, es ligeramente superior, no significativo, el stent provisional versus los 2 stent. Cuando comparamos el DECA Crash frente al ACB Main, ¿qué vemos? Que para un escenario clínico similar son lesiones del tronco y del mismo tipo. Ya nos llama la atención que el grupo del estudio de DECA Crash, la experiencia del operador era más marcada. También nos llama la atención que las lesiones, aunque se etiquetaron como complejas por la clasificación de Medina, vemos que en el DECA Crash había un 31, el sintas era mayor en el grupo del DECA Crash, la longitud era mayor, 18 milímetros, 31% de las lesiones ya fueron etiquetadas como complejas y solo lo que hemos comentado, solo el 5% se hizo DECA Crash en el estudio de IBC. Y además también decir que en el grupo de DECA Crash DECA 5 vemos que casi el 100% tienen las dos cosas que tienen que tener las técnicas 2 stent, tienen kissing final y pod. Y curiosamente en el estudio... Ramón, tenemos que ir terminando, que están esperando en Murcia para entrar. Una diapositiva me queda. Conclusiones. La importancia de estratificar la complejidad de la bifurcación de cara a la estrategia de 2 stent, utilizar los criterios de definition, la técnica de 2 stent superior a la stent provisional si hay una bifurcación compleja. Estrategia del sostén, si se tiene experiencia, es el DECA Crash la técnica con mejores resultados clínicos y pendiente de valorar nuevas técnicas, evaluación clínica de nuevas técnicas. Y estos son 3 casos que recogí de la semana pasada en nuestro centro. Un TAD, un DECA Crash que tenía bastante afectación del segmento proximal de la rama lateral y, curiosamente, vino un infarto de una rama diagonal que por la angulación y por la afectación también que tenía de la rama principal se realizó un DECA Culot, con resultado angiográfico bueno. Gracias. Volvemos a Murcia ahora para que nos den el resultado final. Hola, Eulogio. Eduardo. ¿Nos oís? Sí, Ramón. ¿nos oís? Un poquito. Nada, ya estamos, hemos implantado el stent de la DA. Vamos a hacer la optimización sobredilatando con un balón no compleante muy cortito de 3,5-6. Estamos intentando posicionarlo. ¿Te parece bien ahí, Agustín? Me parece que está ¿Subo? bien, dale. Venga. Estamos haciendo el pot, para luego haremos kissing y otra vez pot. Pero bueno, os enseñamos ahora el resultado y ya si queréis desconectamos y os dejamos avanzar con el resto del programa. Sí, si os parece, Eduardo, cuando tengáis el resultado geográfico, si luego vais a hacer técnica de imagen o lo que sea, nos la presentáis después de acabar. Sí, la íbamos a hacer ahora mismo. Íbamos a hacerlo ahora mismo. Si esperáis un minuto, lo vemos. Venga, esperamos ya, un minuto. como queráis. Venga. Una gasa mojada.
Venga. Hacemos un control angiográfico. Sí, vamos a ver. Vamos a inyectar ahora. Bueno, este es el resultado después del stent en la DA, sobrehidratando un poquito. Nos faltaría hacer kissing y otra vez el Pero post. si queréis vemos la OCT de la DEA. Vamos a ver la OCT de la DEA. Y ya nos quedamos terminando con el kissing final. ¿Os parece? Pepe, Eulogio. Pulgar un poquito. Venga. En hebra. O en hebra. Vale, ahí tienes. ¿En qué porcentaje de pacientes que hacen una bifurcación compleja haces técnica de imagen, Eduardo, por ejemplo? En bifurcación compleja en todos, o bien IBUS o bien OCT. La verdad es que el IBUS, lo que decía Oriol, tiene razón, te permite ir paso a paso. La OCT tiene el problema del contraste, pero es verdad que la resolución es mucho mayor, entonces lo ideal es complementar los dos. Como sabíamos que íbamos a ir mal de tiempo, pues hemos optado por la OCT, pero la verdad es que las dos son complementarias. Pero en un caso de estos con doble stent en todas. De Nieves para allá. En técnica compleja, no cuántas harías, que serían todas. ¿Cuántas se hacen realmente en tu hospital? Con técnica compleja de bifurcación con imagen. Porcentaje. Depende de quién la haga. Nieves en Si hablo por mí, 100%. pues en todas las bifurcaciones complejas, en todas hay que hacer imagen, vamos. Se hace. Entonces, para ver que el catéter guía está bien. Si es el tronco todas, si no es el tronco, pues variable. Si prevés algún problema o algo no te cuadra, pues utilizas imagen. Sí, es difícil un porcentaje, pero yo diría más del 80%, seguro. Graba. Inyecta. Nieves, ¿y cuántas complicaciones aparentemente medio complejas hacéis dos stents? Sí. Más o menos. ¿En cuántas se utiliza técnica 2 stents? Sí. Yo creo que es un porcentaje pequeño. Prácticamente la mayor parte de las bifurcaciones se manejan con provisional. Es que Realmente, la técnica de dos bifurcaciones stents que cumplan criterios de complejidad no son tantas, ¿no? Al final. es que siempre el resultado es muy bueno, angiográfico siempre y de otra imagen casi siempre, pero el resultado a largo plazo no es tan bueno a veces. O sea, Sí, esta yo creo que va a ser probablemente, bueno, porque normalmente el problema es la restenosis en el ostium de la rama lateral, ¿no? Y en este caso la ventaja es que no hay calcio en el ostium de la rama, ¿no? Era una placa muy blandita que probablemente haya quedado bien expandido, ¿no? Y probablemente, digamos, en ese sentido es un caso positivo, probablemente, que tiene bajo riesgo de TLR, ¿no? En el ostium de la rama, igualmente eso. Bueno, ahí tenéis, Nieves, el resultado angiográfico y la OCT, no sé si la estáis viendo en pantalla. Sí, aparece bien. Vale, pues estamos valorando la porción distal, está bien apuesto el stent, una adecuada expansión. Ya os decía que uno de los motivos por los que habíamos elegido este era pensando que había mucha desproporción entre la parte distal del vaso y la parte proximal. Luego viéndolo no es tanto así, el diámetro es bastante parecido. Pero aún así hemos sobrehidratado un poquito la parte proximal. Ahí está la bifurcación. Un poquito de placa protruye a ese nivel y vamos a ver la salida en la DEA ostial, el tronco, que era lo otro que preocupaba bastante. Vale, pues ahí, bueno. ¿Qué os parece? muy bien. Está justo en la llegada al ostium de la DEA. Muy bien ajustado, ¿no? Ahí. Quizá hay algún strat ahí con falta de posición, pero... Mínimo. Nos falta hacer el kissing y el pot final, pero bueno, yo creo que está razonablemente bien ajustado al ostium y el stent queda bien, ¿no? Entonces, bueno, hacemos las dos cosas, los dos pasos que nos faltan, repetimos imagen y os lo enseñamos, ¿vale? Vamos, depende de cómo si vais. queréis, ¿vale? Perfecto, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Luego reconectamos. Venga, gracias. Venga, gracias. Ahora. Pasamos ahora a Valencia, al Hospital La Fe, que nos van a hacer un caso de esto complejo. Espero que el complejo solo sea el inicial. Y lo que les pediríamos es que lo hagan un poco deprisa porque el tiempo corre y la verdad es que por culpa nuestra estamos un poco retrasados.
Buenas tardes, ¿se me oye? ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Buenas tardes, Eulogio. Buenas tardes, Pepe, desde Valencia. Es un placer y agradecer, por supuesto, a la asociación que nos haya invitado, porque es la primera vez que hacemos un caso en vivo desde Valencia. Sin más preámbulos, presento a los operadores, el doctor Sanz, Jorge Sanz y el doctor Jean-Paul Vilchez, acompañados del instrumentista Vicente Jiménez. Me acompañan también Cristina Vilar y Lourdes Rausel. Y bueno, y sin más, os van a contar el caso, que es un caso pues realmente complejo. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar un poco del paciente. Siguiente, por favor. Es un varón de 55 años, hipertenso, diabético desde hace más de 30 años, diabético tipo 1, exfumador. Como tiene varias comorbilidades importantes, una cirrosis hepática por virus de hepatitis C y enolismo, una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética que está en hemodiálisis, vasculopatía periférica que ha requerido revascularización percutánea y anemia y trombocitopenia crónica. Tiene una angina crónica estable y refractaria a tratamiento médico, una FEBI preservada y vamos a ver las imágenes. Tenemos una descendente anterior con una afectación difusa, estenosis severa todo el segmento proximal y medio, con otra lesión severa o aparentemente en el límite de la severidad a nivel distal, unas diagonales con afectación difusa. La segunda diagonal es un vaso de moderado calibre que nos interesa también, pero tiene una estenosis severa proximal. La circunfleja en la obtusa marginal dominante, que es un buen vaso, tiene otra estenosis severa ahí a nivel medio. Y en la siguiente, en la coronaria derecha, pues vemos otra estenosis severa a nivel distal, una estenosis que parece moderada a nivel de la curva entre la coronaria derecha media y distal, y unos lechos bastante finos. La interventricular posterior a nivel proximal también tiene una estenosis severa. Siguiente. El paciente se presentó en el Heart Team, aunque los scores eran bajos, un syntax score intermedio de 27, pues dadas las comorbilidades se decidió tratamiento percutáneo. Siguiente. Como habrán visto, el cateterismo diagnóstico se hizo por femoral, no teníamos un acceso radial, estaba ocluida la arteria radial, así que a través desde la radial distal recanalizamos la radial con una Fielder XTR y las imágenes que ven del IBUS es el IBUS final, una zona de disección y de estenosis que logramos atravesar. Siguiente. Y hicimos guía de presión a un RFR en retirada a la coronaria derecha, vemos dos saltos en las zonas ahí marcadas, así que fuimos a tratar esas zonas. Y siguiente. Tratamos la parte distal. Siguiente, vamos a pasar lo del IBUS. Siguiente. Aquí la parte de la interventricular posterior la predilatamos y la tratamos con un balón farmacoactivo, y en la parte de la coronaria derecha media y distal pues le pusimos dos stents. Siguiente. Farmacoactivos de 2,75 y 3,25 con este resultado final. El RFR final, la siguiente, pues fue un 0,98 con el que estábamos muy contentos, y hoy tenemos el árbol izquierdo para tratarlo. Bueno, nuestro setting actual, tenemos una radial derecha con un Slender 7 French, un EBU 3,5 7 French, y es lo que habéis visto. No sé si queréis comentar un poquito qué es lo que haríais vosotros y os comentamos lo que hemos comenzado ya a hacer. ¿Qué es lo que queréis hacer ahora? O sea, bueno, nosotros, sí. Os enseñamos un poquito. Esto no... No he entendido qué es lo que... Mira qué es lo que... Bueno, nuestra estrategia ahora ha sido, la lesión que quedaba en la obtusa marginal era una lesión angiográficamente severa, y lo que hemos hecho ha sido una angioplastia guiada. Ahora os enseñamos. Bueno, este es el resultado de la coronaria derecha del otro día. Muy bien. Y esta era la situación basal ahora. Entonces, bueno, ahí en la obtusa marginal hay una lesión angiográficamente severa. Y luego toda la enfermedad difusa de la descendente anterior. Lo que hemos hecho ha sido pues hacer una evaluación funcional de la descendente anterior y una angioplastia guiada por IBUS de la obtusa marginal. Si queréis os enseñamos primero la valoración de
de la angioplastia de la obtusa marginal y luego la valoración de la descendente anterior. Bueno, pues predilatamos inicialmente con un balón no compliante de 2,5, realizamos IBUS para el sizing de la predilatación y luego del stent, seguimos predilatando con un 3, un 3,5 y implantamos vuelve para atrás un segundo, un Science, era un 3,48. Que este es el descenso del stent. Después de implantarlo, era la nueva evolución del Science, era el Science SkyPoint, con la nueva transición y la navegabilidad, en teoría, pues, más optimizada. Lo que hicimos en este caso, vuelvo atrás un segundo, pues dilatamos con un 3,5 y en el control angiográfico vimos esto de aquí. ¿Veis? Una perforación distal ELIS 1. La guía que teníamos ahí es una Sion regular, una Sion normal. El paciente está hemodinámicamente estable, no tiene derrame pericárdico. Entonces hemos empezado pues, con un inflado de un balón en esa rama y no hay más derrame pericárdico. ¿Y ahora van a hacer algo en la DEA? Sí. En la DEA vamos a hacer la evaluación funcional, que os vamos a enseñar ahora, mientras dejamos el balón inflado aquí en el ramo marginal para ver cómo se va comportando la perforación y luego, si hace falta, pues ya lo sellaremos con coils. Entonces, en cuanto a la descendente anterior, no sé si podéis ver... Están viendo la parte de fisiología, ¿no? Sí. Que ven... Esa es la retirada de toda la descendente anterior, más o menos desde la zona donde ven ahí la guía, pues que tiene una afectación difusa mayor en la zona de mayor estenosis, donde a partir de ese punto ahí donde tenemos el IBUS en la imagen, no sé si la llegan a ver, bueno, pero era toda una afectación difusa y en la parte distal no podíamos progresar el IBUS, así que estamos tratando esta zona proximal. Y la diagonal hemos pasado otra guía también, que hemos predilatado la segunda diagonal y esta la pensamos tratar con un balón farmacoactivo. Entonces, ahora continuaremos con esto. No sé si tienen algún comentario desde allí. Me gustaría preguntar al panel, cuando se aborda un caso como este, complejo, con multivaso, ¿la estrategia siempre debe seguir hasta el final o depende de cómo vaya evolucionando el procedimiento? Me gustaría que esto... o sea, porque sí, se puede hacer todo, casi siempre se puede hacer todo, pero ¿se debe hacer todo siempre? ¿Y se debe hacer todo siempre en el mismo procedimiento? ¿O si surge alguna complicación, aunque sea pequeña o aparentemente pequeña, como hemos visto, se debe seguir o se debe parar? Empezamos por Mónica. Yo creo que si tienes una pequeña complicación o grande, bueno, en este caso yo creo que quizás se podía haber parado después de la perforación y ver un poco la evolución y hacerla descendente en un segundo tiempo, quizás. David. Yo creo que en este caso, un poco por echar una lanza, ¿no?, a favor, supongo que como han tenido mucha dificultad de acceso y no, por eso quizá son más proactivos a la hora de terminarlo, pero yo personalmente intentaría resolver la papeleta y otro día terminar el trabajo. Bueno, es que realmente más que una lesión es compleja, lo que eso es un paciente muy complejo, ¿no? Sí. Hay una cosa que no habéis comentado, no sé si lo habréis tenido en cuenta, ¿no?, que tiene anemia, tiene trombocitopenia y tiene insuficiencia renal. Este hombre puede ser una bomba de relojería después de un mes. Creo que es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta qué stents le vas a poner a este hombre, ¿no? Porque a lo mejor hay que poner todo un stent que te permita suspender la doble antiagregación al mes. Y efectivamente yo creo que en los momentos que hay una complicación, a no ser que efectivamente digas, madre mía, cualquiera vuelve aquí, quizás la estrategia de parar y volver otro día tampoco es una insensatez. Empezamos por el final. Desde el punto de vista de enfermería, pues la verdad que depende del paciente. Si el paciente es, en este caso, un paciente bastante cogido por los pelos, pues quizás abreviando, ¿no? Más bien para evitar complicaciones, ¿no? ¿Oriol? Yo creo que es un paciente que me llevaría mucho tiempo planificar qué voy a hacer. Y probablemente en el contexto que nos ha comentado, si es un diabético tipo 1, cirrótico,
en hemodiálisis con enfermedad difusa, yo creo que hubiera intentado, el paciente está estable, angina clase funcional 3, yo hubiera intentado tratar únicamente la lesión que considere culpable, porque la evolución, o sea, estos stents, el riesgo de restenosis en un paciente diabético tipo 1 y en hemodiálisis yo creo que es altísimo. Y el riesgo de problemas trombóticos y de problemas de sangrado con la doble antiagregación yo creo que es muy alto, con lo cual el paciente tiene buena función ventricular y creo que en este contexto de paciente, por lo menos yo el objetivo que me marco con buena función ventricular es el control de los síntomas. Ramón. Yo como Oriol, en este paciente yo hubiera abordado primero la que sale más funcionalmente significativa, es la descendente anterior, la arteria principal, y la más enferma y la más que problemas te puede dar a priori. Y salía a 0,39 me parece, ¿no? Estos enfermos tienen, vamos, ponerle 6-7 stents va a ser un problema a este paciente. Yo hubiera tratado la DA, el tratamiento solo era sintomático, no era pronóstico, y si se queda sin síntomas, igual solo la DA. ¿Nieves? Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos, es un paciente tremendamente complejo, ¿no? Por las comorbilidades múltiples que tiene, ¿no? Tiene un montón de factores de riesgo proisquémicos y protrombóticos que muchas veces son comunes, ¿no? Y yo creo que probablemente habría intentado hacer una valoración funcional y limitar el tratamiento a las lesiones más significativas, efectivamente. ¿Y Pepe? Yo es que creo que, yo además, ya dejando aparte el aspecto filosófico o pronóstico del paciente, desde un punto de vista técnico, cuando tú tienes un catéter guía, que creo haber entendido, no sabía muy bien que era un 6F. No, 7. Es un 7, ¿no? Sí. Aún así, tienes 3 guías metidas, tienes una perforación de la circunfleja, que está bien, ahora mismo está bien, pero si se pone mal tienes que meter un balón ahí. Si estás tratando a la vez la DA, que es una bifurcación además, yo lo veo técnicamente bastante complejo. Yo personalmente hubiera parado, ¿eh? Yo no sé si hubiera empezado en el mismo orden, a lo mejor sí, pero desde luego con la perforación de distal de guía, porque todos hemos visto de estas que se ponen bien y luego se ponen mal. Entonces yo hubiera parado, pero bueno, también entiendo que esto es un curso en vivo y que estáis haciéndolo, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo personalmente, desde un punto de vista puramente técnico, aparte de todas las apreciaciones clínicas que han hecho los compañeros, yo hubiera parado. Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de las opiniones, pero hay una cosa que el paciente tiene muchos problemas, pero tiene una cosa que es una cosa buena, que algunos lo apreciamos mucho más que otros, es que es joven. Y los pacientes jóvenes, aunque tengan muchas lesiones, la verdad es que generalmente son lesiones distensibles. Es cierto que este paciente tiene problemas renales y tal, pero se distienden bien y por lo tanto no tienen tantos problemas. Ahora, a pesar de todo, yo creo que sí, que se debe tener cierta precaución en un caso multivaso donde a lo largo del procedimiento surge algún problema. Pero de cualquier forma, yo les quiero felicitar por lo que están haciendo y además no siempre es fácil en un tiempo corto hacer tantas cosas y hacerlas bastante bien. Contadnos en qué punto estamos ahora, por favor. Sí, si os puedo comentar un poco. Bueno, efectivamente, como habéis dicho, el paciente es un paciente clínicamente complejo que fue desestimado por cirugía por el tema de la cirrosis hepática. Luego, además, no sé si el tema de la trombocitopenia y anatómicamente tiene una lesión distal aparentemente que los compañeros cirujanos pues les parecía una limitación a la hora de poner un bypass en la descendente anterior y por eso el tratamiento percutáneo fue lo que se decidió. Hemos hecho una valoración fisiológica de todos los vasos. En un primer momento, en otro procedimiento, hace 2 semanas, se hizo la coronaria derecha, se estentó guiada por fisiología con spot stenting y el resto con balón farmacoactivo. De hecho, el RFR final fue de 0,98 y hoy hemos vuelto a hacer lo mismo. La marginal, una valoración funcional que aunque no la tenemos aquí, os la podemos mostrar, era de 0,56, por eso decidimos hacer la angioplastia y la descendente anterior. Estoy de acuerdo con el tema de la complicación, pero en este caso, esto es una complicación, una hélice 1, de una rama distal. Estamos con un 7 French. Esto perfectamente podemos dejar ahora mismo el balón inflado, que es lo que estamos haciendo para trabajar. El paciente no tiene dolor.
no tiene derrame y la idea es seguir con el procedimiento porque lo mejor para este paciente es una revascularización completa y creo que se lo podemos ofrecer. Ya lo hemos hecho a la derecha, ya hemos hecho la marginal y nos queda la descendente anterior, que ahora mismo son pues, 10 minutos de trabajo. Y es una estrategia también minimalista, que la idea es no impedir que en un futuro este paciente se pueda operar si la angioplastia va mal. Es decir, en el ramo diagonal no vamos a stentar, vamos a hacer un balón farmacoactivo, un provisional DEA diagonal con un balón farmacoactivo en la diagonal y sí que vamos a stentar la descendente anterior en el segmento medio. Luego más distal lo volveremos a volver fisiológicamente y si efectivamente sigue habiendo una lesión significativa, ahí no pondremos un stent, haremos una angioplastia seguida con balón farmacoactivo porque creemos que así le estamos ofreciendo al paciente una revascularización completa, guiada por fisiología, guiada por imagen y minimalista y que no va a impedir que en un futuro, si necesita cirugía, vaya a ello. Y luego el tema de volver a hacer también otro procedimiento, es un paciente con unos accesos vasculares complicados, tiene una angioplastia bifemorales, tiene una fístula en la arteria en el brazo izquierdo, por lo tanto los accesos son complicados y lo que hicimos fue recanalizarle desde la radial distal a la radial para poder intentar hacer el procedimiento desde radial. Ese es el objetivo y por qué hemos ido haciendo estas cosas. Bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido, ya hemos predilatado la descendente anterior, hicimos el IBUS, si queréis podemos enseñaros las imágenes del IBUS de la descendente anterior, que son estas. Tenemos, pues podemos ver una zona, si quieres comentarlo. Tenemos una zona bastante calcificada a nivel de la DEA media, ¿no? Que es desde donde hemos podido avanzar el IBUS. Tenemos mucha placa, mucha carga de placa por todos lados. Esta es la zona donde empezábamos a notar el aumento, la afectación fisiológica, ¿no? Entonces, toda esta zona, aquí se ve, vamos a llegar a la zona de mayor estenosis, que es muy severa, zona de calcio, pero todo esto nos ha permitido medir y predilatar con un balón no compleante de 3 al tamaño del vaso, que eso es lo que tenemos ahí. Entonces, veremos ahora la entrada a la diagonal en un momento, pero siempre bastante calcio, bastantes zonas de calcio y la placa, ¿no? Es una afectación difusa de toda la descendente anterior. Con las medidas que tenemos aquí, hemos predilatado y ahora estentaremos esta zona y como dijo Jorge, pues la idea será volver a valorar fisiológicamente la parte distal, la estenosis distal, con la intención de que si no es significativa, no tratarla y si es significativa, pues hacer el tratamiento con balón farmacoactivo para seguir teniendo disponible, si fuese necesario en un futuro, siendo un paciente tan joven, tener que ir a la cirugía de todas formas, pues tenerlo disponible. Jorge y Jan, como estamos un poco mal de tiempo, si os parece, seguir trabajando tranquilos, damos paso a la charla, que van a ser 10 minutos y volvemos con vosotros otra vez, ¿vale? Vale, de acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Neus nos va a hablar exactamente de... Vale, el stent, ¿no? Intervencionismo complejo. Grabamos una para que veamos... Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Junta y gracias por los que estáis aquí acompañándonos. Voy a dar, bueno, no puedo dar una clase magistral en 10 minutos, pero sí que voy a comentar algunos puntos a tener en cuenta. ¿Hacemos el cine? Cuando valoramos pues, un caso de intervencionismo complejo, que muchos de ellos ya se han ido comentando con el caso en directo. ¿Qué es lo que hace una angioplastia compleja? Pues bueno, siempre nos fijamos pues, en la anatomía, en la angiografía, pues todos los hallazgos, calcificación, enfermedad difusa, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos muy claro. También hay que tener en cuenta pues, el compromiso hemodinámico, la función ventricular y el estado hemodinámico del paciente nos puede comprometer y añadir riesgo a nuestro procedimiento. También hemos visto, y este caso es muy claro, todas las comorbilidades añaden complicación a nuestro procedimiento. Quizá para mí los que tienen más impacto es la edad, porque con la edad aparecen todas las fragilidades que complican el procedimiento y además hacen que hay más complicaciones y son más difíciles de resolver, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia renal. Dos de ellas presentes en el caso que hemos visto. Y también creo que puede complicar o facilitar el caso pues, la experiencia del operador y del equipo en ese tipo de procedimientos, especialmente pues, bueno, al inicio de la curva de aprendizaje con un dispositivo especial, pues
también se nota. ¿Cómo hay que empezar? Pues con una buena indicación. Y aquí creo que ya todos tenemos claro, y también lo hemos visto aquí, que tenemos que revascularizar las lesiones que funcionalmente son significativas. Este paciente pues, ha visto que los 3 vasos son significativos, pero eso no tenemos que intentar controlar y a veces nos llevamos sorpresas en los multivasos pues, que acabamos cambiando la actitud pues, para algunas lesiones que nos parecían que requerían revascularización no son funcionalmente significativas y al contrario. Creo que la evidencia es aplastante y no hay mucho más que decir. Una vez eso, pues bueno, yo creo que los casos que tienen cierta complejidad es bueno revisar la coreografía con el equipo porque siempre aparecen aportaciones que son interesantes. Si hay dudas, se discute el caso en Heart Team o nosotros lo hacemos con el equipo de cardiología y si hace falta también con el cirujano. Hay varios scores de riesgo. En mi opinión, el Syntax 2, que suma características anatómicas y clínicas, si nos planteamos cirugía versus ICP, es el que nos ayuda especialmente a los clínicos a ayudar más a la decisión y siempre pues, consensuar con el paciente, la familia y el médico referente que nos vamos a indicar la angioplastia. Después tenemos que tener una buena estrategia. Estas son como las grandes preguntas que también se han comentado en este caso. Si hacemos un procedimiento ad hoc, es decir, justo inmediato a la coronografía o lo diferimos. Yo creo que en general trabajamos mejor si diferimos el caso porque podemos pensarlo mejor, excepto en síndromes coronarios agudos que a veces pues, por el estado clínico hay que seguir adelante. Si hacemos todo en un único procedimiento o en varias etapas, también se ha comentado, ¿por qué lesión empezar? Yo suelo hacer la fácil, entre comillas, y después meterme en la difícil, pues para que si hay dificultades el paciente lo tolere mejor. Nos tenemos que valorar si necesitamos soporte del ventrículo, sea con fármacos o con algún dispositivo, y valorar bien los accesos. Qué frames de catéter guía vamos a usar y en cada paciente pues, nos puede condicionar su vasculopatía, pues limitación como hemos visto en este caso. La imagen intracoronaria, no mucho más que decir, nos aporta muchísimo, nos caracteriza la placa, medidas, optimizar el stent y también pues, algunas complicaciones y dificultades se resuelven con imagen. Me gustó este artículo del año pasado en el cual un equipo coreano, uno de los PARC, pues retoman el concepto del PSP que surgió con la era del Absorb y le añaden la I al inicio y en un registro de 9.500 pacientes miraron si se hacía esta estrategia de imagen y luego hacer el PSP basado en la imagen versus el grupo de pacientes que no se habían hecho estos 4 pasos, pues había una diferencia en cuanto a pronóstico a los 3 años. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías recomiendan, dicen, con una clase 2A, guías ya desde 2018, en pacientes seleccionados y también en tronco, pero yo creo que hay bastante peso ¿no? en estudios aleatorizados, también consenso de expertos, que al final todo cuenta, pues que en lesiones complejas nos aporta mucho la imagen. Y además la evidencia pues, sigue creciendo y hay 5 estudios importantes en marcha, 3 con IBUS y 2 con OCT que se van a dedicar a lesiones complejas, aleatorizan versus guiarse únicamente por angiografía con endpoints clínicos que creo que pueden dar mucho más peso al nivel de recomendación de las guías. Para angioplasias complejas, para mí es muy importante escoger bien el material. Puede ser el éxito o el fracaso de nuestro procedimiento y para conocerlo bien, pues para escoger bien hay que conocerlo. Tenemos que saber de qué disponemos, cómo se usa y qué compatibilidades tenemos, qué necesidad de catéter guía o qué con el catéter guía que tenemos, qué material podemos usar. 3 materiales, 3 dispositivos esenciales para procedimientos complejos, los microcatéteres, hay un montón, pero no hay ninguno igual que otro. Yo creo que es importante conocer, están construidos todos de forma diferente, hay unos que se avanzan rotando, otros no los puedes rotar, hay unos que tienen una punta poco resistente, más o menos flexible, de manera que creo que hay que intentar conocer, tener más de uno y según el vaso por el cual tenemos que avanzar, usar uno u otro. Después hay unos catéteres ya con punta angulada o deflectable para ramas de acceso muy difícil, que a mí me han salvado algún caso, en que no había otra forma de entrar en ellas. Y luego tenemos los microcatéteres de doble luz, que también tenemos ya varios en el mercado, pocas diferencias de diseño, que se utilizan mucho en CTOs, pero también en bifurcaciones complejas, como ves este caso de aquí, para acceso a la difícil a la rama, sea basalmente o sea a través del stent, y también nos permite hacer parallel wire cuando tenemos disección y no queremos avanzar con una segunda guía por la disección.
Tercer material básico, los extensores de catéter, gran invento, diseñados para facilitar el acceso a lesiones con enfermedad o tortuosidad proximal, también útil para vasos angulados o bypasses angulados, y también ha crecido mucho su uso en oclusiones crónicas. Hay múltiples, todos tienen un diseño muy parecido, y el recordar que perdemos un French en cuanto a diámetro interno y nos va a limitar lo que vamos a poder pasar por el diámetro del extensor. Hay otros usos que se han ido publicando para hacer OCT y minimizar el contraste, para aspirar trombo, para hacer, este es un caso muy bonito de Salamanca, angioplastias a través de una tabia autoexpandible, de modo de telescopio. Y también hay casos en que nos ayuda a hacer aterotomía rotacional cuando tenemos que pasar por un segmento muy enfermo. En este contexto de casos complejos, pues es más frecuente tener complicaciones y tenemos que saber detectarlas y tratarlas. Las podemos clasificar como coronarias cardíacas y extracardíacas, y las coronarias son las que tenemos que solucionar nosotros. 3 grandes familias: pérdida de flujo, que puede ser disección, trombosis, etcétera; perforación, cuando hay una fuga del vaso; y problemas relacionados con el material. Se nos puede soltar material, se nos puede atrapar material, se nos puede deformar el stent. Tenemos que intentar detectarlo precozmente y saberlo solucionar. La complicación más letal y más tímida es la perforación. Diferente manejo si es vaso principal, vaso distal o colaterales en contexto de CTOs retrógradas. Hay que tener muy claro un esquema mental, porque a veces tenemos muy poco rato para actuar. Hay unas maniobras que son universales para todos los casos, y luego, para estabilizar el paciente y no perder el paciente, y luego ir a tratar la causa. Vaso principal, en general, intentamos solucionarlo con este encubierto, y si es vaso distal, tenemos que conocer qué tenemos de material en nuestro laboratorio. Pegamento, trombina, coils, el truco de la grasa autógena, porque una perforación de estas pequeñas puede ser muy grave, puede taponar al paciente, incluso llevarlo a cirugía, que es la última opción, que sigue estando allí. Por último, tenemos que saber parar cuando nos hemos encallado por cansancio del operador, porque el paciente a veces se fatiga y vemos que no estamos bien, se empieza a mover y las cosas pintan mal por radiación o por cantidad de contraste. Tanto si no hemos podido terminar lo que queríamos hacer, como si no hemos avanzado, paramos en un momento que tenemos un buen flujo, el paciente está estable, podemos retomarlo en otro momento. Y por último, creo que tenemos que ser críticos, humildes, compartir nuestros problemas, nuestras complicaciones y también nuestros éxitos, y seguir aprendiendo y disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Neus. Bueno, nos dicen los súper tacañones que no volvemos a Valencia, sino que vamos directamente a Huelva. ¿No es eso? ¿Conectamos con Huelva, por favor? Es Jordi el súper tacañón. Sí, hinchamos el balón y ya está. Ahí está. Hola, Antonio. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí obviamente es un honor y un placer conectar con mis amigos de Huelva. Veo ahí a Antonio y ya no sé si es la vista mía y no reconozco a nadie más. A ver si puedes presentarlos, por favor. Pues los conoces a todos. Bueno, para nosotros también es un orgullo. Habla fuerte. También es un orgullo poder presentar un caso en la sección. Os voy a presentar, tengo al lado mía está Óscar Lagos, como enfermera está Pruden, Santi Camacho, que está como técnico de imagen con nosotros, con la OCT, y de enfermeros circulantes pues tenemos a Javi y a Irene, como tú comprenderás, los conoces a todos, y Mamen como nuestro auxiliar, ¿vale? Os voy a presentar el caso Santi en un momentito de forma rápida, ya sé que vamos mal de tiempo, y sobre eso vamos hablando. Bueno, buenas tardes a todos. Se trata del caso de un paciente de 81 años con hipertensión arterial, fibrilación auricular permanente, antecedentes de hemorragia digestiva, adenocarcinoma de próstata, pero que está tratado bien, tiene tratamiento con antihipertensivos y el paciente acude por insuficiencia cardíaca en clase funcional 3, en el electro tiene una FA con datos de sobrecarga y en la eco lo que vemos es una FEBI moderadamente deprimida con una estenosis aórtica moderada. Le hacemos la coronariografía y como podéis ver presenta unas arterias muy heteromatosas. En la coronaria derecha tiene una lesión calcificada proximal que probablemente tenga calcificación concéntrica y en el árbol izquierdo es una proyección cráneo. Podéis ver que también tiene mucha heteromatosis, una circunfleja muy desarrollada, una descendente anterior con una placa calcificada severa proximal
y además con una diferencia de calibre bastante importante con respecto al tronco, además de mucha teromatosis generalizada. Vale. Y bueno, pues este es nuestro caso. Ya está. Bueno, para empezar os voy a poner, estas son las proyecciones que hemos hecho ahora, como os ha comentado Santi, la lesión en la DEA proximal. Nos ha costado pasar a esa DEA porque la verdad que está bastante angulada y tiene calcio. Ahí la veis quizás un poquito mejor. Tenemos una circunfleja muy grande, sin lesión en el ostium, lo cual nos da bastante tranquilidad y mucha diferencia de calibre. Hemos hecho una OCT que ahora os vamos a enseñar y nos encontramos con este primer problema, ¿no? El tronco es muy grande, muy largo y simplemente con un poquito de resistencia que tenía a nivel de la placa, pues no nos pasaba la OCT. Esto lo he puesto porque yo creo que hay que insistir, ¿no? Simplemente con un guideliner, avanzando un poquito, nos evita ese prolapso, el prolapso del catéter y ha pasado la OCT perfectamente, ¿no? Para poder valorar realmente la placa como es a la hora de tratarla, ¿vale? Hemos hecho la OCT, que la tenéis ahí, y os la va a enseñar ahora mismo Santiago, para que veáis lo que hemos encontrado. ¿Ponéis la OCT, por favor? Bueno, la OCT, este es, para los que no estáis acostumbrados, es el sistema Ultron, que está desarrollado un poco enfocado para hacer la angioplastia guiada mediante OCT, que valora mucho el calcio, la profundidad, etcétera. Y nos va dando los pasos, es como un sistema, un software muy friendly, que nos va dando todos los pasos muy claramente para que primero hagamos la adquisición. Una vez que tenemos la adquisición podemos revisarla manualmente, como hacíamos previamente. Los arcos donde está marcado amarillo es porque tenemos más de 180 grados de calcificación en la circunferencia. Y aquí podéis ver pues, que tenemos esta zona de aquí que hemos considerado de landing zoom. Enseñaré con el corregistro. Enseña, Santi, enseña la imagen de la medida para ver exactamente que ahí están las tres. Aquí tenemos la imagen de medida en la cual ya hemos seleccionado el tamaño, digamos, de stent que nos parece a nosotros adecuado. En el long view tenéis lo distal a la derecha y lo proximal a la izquierda, a diferencia de cómo se veía previamente. Os lo pongo aquí un poquito más grande para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, tenemos la marca del landing distal que queríamos nosotros, que nos parecía adecuado, en el cual veis que en esta zona tiene calcificación, pero que es algo más superficial y que tiene menos de 180 grados en muchos de los sitios con un buen área luminal. Nos vamos a aproximar, vamos viendo muchísimo calcio, zonas de 270, 290 grados de calcificación. Aquí un poquito más proximal tenemos un nódulo de calcio, además, bastante excéntrico. Aquí vamos yendo a proximal, que tiene mucha cantidad de calcio, lumen, área luminal mínima bastante pequeña también. Y aquí nos acercamos a la zona del ostium de la DEA, en el cual se abre hacia el tronco. También veis ahí arriba a la derecha sobre la una placa ulcerada que comienza en el tronco y se mete un poquito hacia como a la DEA. ¿Veis? Ahí termina. Vale. Y el tronco también lo hemos señalado y como podéis ver pues tenemos mucha diferencia de calibre. Tenemos un área al final una área media de 4,6 que vamos a tener que, un stent que pusiésemos aquí de 3 y algo, tendríamos que llevarlo pues hasta 4,5 o 5, ¿no? Entonces, pues con esta diferencia, pues ahora Antonio que plantee un poco la estrategia. Vale. Bueno, enséñale, Santi, en un momento lo que es la placa con el punto de máxima lesión. En definitiva, hemos hecho, evidentemente, un OCT con corregistro. El landing zoom distal, como veis, es una zona que tiene calcio, pero la verdad es que tiene un buen área. Nos ha dado un área luminal en torno a 3 con un diámetro de área de landing zoom distal en cuanto a 3,4. Y a nivel del tronco, evidentemente, tenemos un diámetro muy grande. Por lo tanto, hemos optado por un stent. Antonio, para un momento ahí. Hacemos una ronda rápida. ¿Con qué tratamos esto? Empezamos por allí. ¿Con qué pretratamos esto? Vamos a tratarlo con un stent, obviamente, pero ¿con qué hacemos antes? Cuando enfermería, pues no. Normal, que no sepas tampoco, no hay problema. Oriol, cuéntanos. Pues yo creo que hay diferentes opciones. Sí que no me ha parecido ver que hubiera, por lo menos en la zona más severa, un arco de 360 grados de calcio. Búscaselo, Santi. Pero
Yo creo que el guideliner me ha parecido que avanzó bien dentro de la lesión, con lo cual creo que podemos llevar cualquier dispositivo, podemos probar un balón de corte, que yo creo que es una buena opción para este caso y probablemente sería lo que yo haría, aunque se puede también predilatar con un balón no compliante a altas atmósferas y yo creo que también se expandiría bien la placa. O sea, creo que hay muchas opciones. ¿Balón de corte o NC? José Ramón. Yo primero un NC un poco para hacernos una idea inicial del comportamiento y después posiblemente cutting. Y el problema más que el calcio es el nódulo de calcio, ver cómo se va a comportar. ¿Nieves? Sí, hay varias opciones, ¿no? Pero puede ser un buen caso también para litotricia, para shockwave. Vamos a saltarnos Eulogio porque si no ya me va a romper el tema. Mónica. Yo creo que viendo el nódulo de calcio y toda la calcificación que tiene, o bien balón de corte, como han dicho, o si dispones de litotricia también sería una opción buena. Voy a hacer un poco de spoiler de la presentación, yo iría a litotricia. ¿Fernando? Yo iría de menos a más. Siempre te da miedo en DEAs tan proximales, tan cercanas al tronco, de pegarle un zambombazo y que te haga un overflow y se te convierta en una catástrofe. Yo creo que se puede ir probando con balones progresivos, un compliante, un NC, ir sacando la artillería pesada si el Y comportamiento... ahora la frase para terminarlo, que es Eulogio, que es ¿cuándo hay que usar rota de verdad? Bueno, el rota de verdad en realidad hay que usar cuando no pasa, digamos, ningún balón ni ninguno de las técnicas de imagen. O sea, eso es obligatorio. Después podrías usar esto también rota cuando a pesar de pasar no hacen nada. Quiero decir, no ves ninguna mejoría en el vaso y después ella sería alternativa o cutting balloon o shockwave, pero rota siempre cuando no pasa. Que no se olviden los jóvenes de esto es muy importante, ¿eh? El rota es mandatorio cuando no pasa nada, porque es que si no, no puedes hacer la angioplastia. Antonio, tienes que acelerar, tienes 10 minutos para acabar la angioplastia, así que dinos lo que vas a hacer y hazlo rápido. Pues como teníamos un aeroluminal, nos pasa el material y tenemos ahí, que os ha enseñado Santi, una placa de casi 360 grados de calcio, habíamos decidido hacer un shockwave, ¿vale? Así que lo tenemos ya ahí arriba. Comentarle aquí a la audiencia que en Andalucía, entre otras cosas que tenemos de desventaja, tenemos otra, que es que no tenemos shockwave. Tenemos a alguien de la administración que dice que eso está en experimentación y llevamos peleando con esto casi 3 años. Simplemente nota a pie. Antonio tiene porque están haciendo un estudio, entonces le regalan el material. Digo para que lo sepa todo el mundo. Vale, ¿tienes otra vez? A mí me gustaría preguntarte, Nieves, esto, para determinar qué es lo que tienes que usar, ¿qué es mejor, la OCT o el IBUS? Bueno, respecto a la valoración del calcio, las dos técnicas son útiles. La OCT tiene la ventaja sobre el IBUS de que puede ver el grosor del calcio, ¿no? Que con el IBUS no lo podemos ver por la sombra que produce y esa es, digamos, la ventaja. Además, por ejemplo, con este sistema que habéis visto, ¿no? El sistema Ultreon identifica el calcio, ¿no? De una forma muy visual, ¿no? Eso pues también es una ventaja, ¿no? Te dice dónde tienes más de 180 grados, cuánto se extiende longitudinalmente y cuál es el grosor. Y te lo hace automáticamente, ¿no? Por un algoritmo de inteligencia artificial, con lo cual, por ejemplo, pues eso es una ventaja. Pero, desde luego, el IBUS también es una técnica excelente para valorar el calcio. Y, de hecho, por ejemplo, los nódulos de calcio a veces pues, es más fácil incluso verlos con IBUS que con OCT, porque en la OCT a veces pues, pueden resultar confusos, con trombo, etcétera, porque tienen una morfología muy parecida, ¿no? O sea que cualquiera de las dos técnicas es útil. Cuéntanos, Antonio, ¿qué estáis haciendo? Bueno, estamos aplicando el shockwave. Como veis, ha hecho una muesca en el sitio de la lesión más severa que ya prácticamente ha cedido. Hemos dado... Subo otra vez a 4, hemos dado 2 aplicaciones, vamos a dar la tercera ahora y yo creo que con esta ya es suficiente. Cuéntanos un poco cómo es esto. Dais 4 atmósferas, ¿no? Lo mantenéis 30 segundos y luego se suben 2 atmósferas más y ya se vacía el balón, ¿no es eso? Correcto. Correcto. Ahora mismo estamos aplicando, estamos a 4 atmósferas. Ya vamos a parar de 10, subimos a 6, ¿vale? Y como veis ahí ya pues, prácticamente lo vemos abierto, ¿vale? Desinflamos, vamos a retirar. ¿Queréis que hagamos una OCT ahora, antes de Yo creo que dar con otro dispositivo? Tienes tiempo para hacerla y como tenemos aquí de los mayores expertos de OCT del país junto contigo, pues lo podemos ver. Venga, vamos a hacerla antes de dar con un no compliante o con un balón de corte.
vamos a hacer la OCT para ver exactamente qué es lo que ha hecho el Shockwave en esa placa, ¿vale? Yo creo que el que haya pasado el Shockwave es una indicación de que no era un caso de rota, pero efectivamente si la lesión es crítica, el Shockwave no te va a entrar nunca. El Shockwave tiene que tener ya la zona de aterrizaje muy bien currada para que entre, no es un balón de una navegación normal. Es verdad que sí aporta el dispositivo, ¿no? Incluso en las piernas para las tabis. Quiero decir que es una cosa que... Con seguridad. Que hay que tener también, ¿no? En el armario. Es verdad que te puedes desenvolver con las otras, ¿no? Con balón no con pliante y con cutting seguro, pero sí que aporta, la verdad. Bueno, no sé la experiencia de cada uno, pero... Yo, en mi caso, es un tema de costes. O sea, nosotros hacemos mucho Shockwave, pero el coste del dispositivo es alto y a veces... Cuando hay un nódulo de calcio, como me pareció ver ahí, el riesgo incluso de rotura. Es un balón que tiene un umbral de rotura que no es alto. Entonces, yo por eso, en este caso concreto, que me pareció que incluso con el extensor de catéter llegaron a entrar en la descendente anterior. Pero vamos, me parece un caso súper bien seleccionado para hacer Shockwave. ¿Qué esperas encontrarte ahí ahora, Nieves, cuando hagas la OCT? Pues lo que probablemente habrá bastantes fracturas en la zona de más estenosis, ¿no? Que era donde el calcio era más concéntrico, y luego en la parte proximal del nódulo ahí probablemente lo que veremos son más disecciones, ¿no? Que es lo que se suele ver cuando es una zona nodular, lo que es más disecciones, digamos, como en los hombros del nódulo. Lo que es el nódulo en sí normalmente no se ven fracturas, además con la sombra eso no es apreciable, ¿no? Pero en la zona donde tenía más estenosis, que el calcio era más concéntrico, probablemente haya fracturas, ¿no? Las típicas fracturas lineales. A ver, ¿estamos ahí? Que producen. Vamos La a ver si imagen hacemos. se parece más al cutting, ¿no? Sí, son fracturas muy lineales, ¿no? Muy Bien profundas bonito. muchas veces. ¿Vetes? Vale. Venga, vamos allá, dale. Dale. No está calibrado. A ver, mejor. Antonio, sí. Imagino que estáis planteando ajustaros al Option. Sí, correcto. Otra Creo que de hay las un decalaje cosas... enorme del tronco. Claro, otra cosa es que, bueno, por eso estamos haciendo la angioplastia guiada por OCT. Queremos ajustarnos al Option de la DA. Hemos encontrado el landing zoom distal bastante aceptable, pero que si nos vamos un poco más distal podemos tener más problemas. Por lo tanto, lo que queremos es no llegar al tronco, porque hablamos de un tronco de 5 milímetros y, bueno, tenemos una circunfleja sana, igual tampoco nos hace falta. Y vamos a poner un stent tal cual. Yo creo que vamos a predilatar quizás con un... Perdón, Antonio, ponernos la imagen de OCT en grande, por favor. Venga. Ponla en grande, Santi. Está en grande ya, está en grande. Aquí vemos lo mismo, la retirada, esta vez. En el landing zoom que le hicimos antes, veis que finalmente hay aquí una ruptura intimal. Aquí vemos también porque está eso, todo disecado, la placa bien preparada, las fracturas Ahí se ve fracturas. del calcio. Aquí veis también las fracturas de calcio, que además las suele hacer bastante profundas el Shockwave. Vete más fácil, Santi, vete más rápido. Sugiere Nieves que a lo mejor tendríamos que predilatar algo más con algún al otro revés, dispositivo, al ¿no? revés. Digo que te he oído antes, Antonio, que ibas a hacer una Sí. OCT antes de predilatar con un NC, que yo creo que Sí. probablemente no te haga falta predilatar más, ¿no? La experiencia nuestra en general es que una vez que haces Shockwave, si el resultado es bueno, puedes pasar directamente a la implantación del stent sin necesidad de predilatar más, ¿no? Y viendo aquí Bueno. el resultado de lo que tienes, yo creo que no hace falta predilatar más, ¿no? Y ahora está Pues el tema entonces, de dónde aterrizar, vale. ¿no? Pues como tenéis vosotros mucha experiencia en eso, yo creo que te vamos a hacer caso, ¿eh? Así que lo vamos a implantar. Yo creo que no se ha afectado mucho el landing distal y habíamos medido un stent de 3,5 18. Habíamos pensado en este tipo de placas, la verdad, haber usado un Megatron, pero la verdad es que lo tenemos 16 y 20 y la verdad es que si, bueno, nos vamos a regir realmente por la medida que nos da, que yo creo que es muy fiable el OCT para eso, y vamos a usar un 3,5 18 de Science, ¿vale? Antonio, tenemos Así un que, minuto y medio. Tienes que poner si me el lo stent dais, rápido. venga, Rápido y bien. claro. Vamos a terminar de implantar el stent desde la referencia proximal que hemos marcado para que se quede flotando un poquito en el tronco.
Y este es nuestro landing distal, que lo ajustamos aquí abajo, nos marca la longitud del stent, 17, 18 milímetros. Vamos a usar otra para que lo veáis, que es otra de las herramientas que tiene Ultreon, que es el despliegue, en el cual tenemos la imagen de referencia justo al lado y vemos la angiografía donde vamos a poner el stent. Ahí lo tenéis, que yo creo que también ayuda bastante a la hora de implantar el stent. Sí. Como decía Nieves, yo creo que el Shockwave también nos ha quitado un poco el miedo a implantar un stent, que te quede un reloj de arena que no sabes qué hacer y decir ahora qué hago, ¿no? Por mucho que le plantas un OPN a 40 atmósferas, y es verdad que el Shockwave te salva de alguna papeleta que te permite luego el Shockwave después del implante del stent, aunque en teoría es off-label y, en fin, seguro que nos ha sacado algún apuro. La pregunta, después de todas estas, digamos, técnicas de modificación de placa es si la desventaja que tienen los stents con strats finos en lesiones calcificadas desaparece utilizando modificación de placa. Porque, claro, haces el vaso completamente distensible. Eso es una cosa que creo que no está estudiada, pero sería interesante, porque hay gente que prefiere strats un poco más gruesos porque les dan confianza de que se va a expandir más, y por el contrario todo lo demás son desventajas. O sea que habría que ver. Vamos a hacer una OCT. Estudialo. Le damos un minuto para la OCT que tenemos que desconectar, Antonio. Perdón, Eulogio. Vamos a hacer un OCT en un momento para ver si hemos implantado a 18 atmósferas. ¿Vale? Era un 3,5, Antonio. Un 3,5, sí. Teníamos, yo creo que con el vaso distal era el tamaño del stent que realmente hacía falta. Y vamos a ver si se ha ajustado bien al ostión de la DA por OCT. Y si no, tenemos disección de borde y está bien expandido. Y si no, ya nos quedamos postdilatando nosotros. Sí, la implantación se ha abierto muy bien, ¿no? Por lo que se ha visto la expansión del balón. Te voy a avanzar el guideline otra vez. Vamos preparando la presentación. Sí. Sí, David Martí nos va a hablar de técnicas del tratamiento del calcio. Vale, retiro. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar en un panel de tanto nivel. Y bueno, voy a ir un poco rápido. Estos son mis conflictos de interés. No se nos escapan las dificultades que nos supone el calcio desde el inicio en el diagnóstico, como luego complicaciones tanto agudas como a largo plazo. Por suerte, estamos viendo, yo creo, una época de oro, ¿no?, en el tratamiento del calcio. Y vamos a intentar un poquito trazar unas pinceladas, aunque ya varias cosas se han dicho en este caso, ¿no? Lo primero, como siempre, el primer paso de un buen tratamiento es hacer un buen diagnóstico. Aquí tenemos un poco los criterios que se han usado clásicamente de severidad de la calcificación, y yo quería un poco enfatizar este estudio principal, que es un estudio ya publicado hace unos par de años, en el cual se hacía OCT e IBUS a más de 400 pacientes, y lo que vemos fundamentalmente en este estudio es que los pacientes en los que teníamos poco o ningún calcio por angiografía generalmente no iban a tener luego problemas en la expansión del stent, y sin embargo los que tenían un calcio moderado, aproximadamente 1 de cada 4, 1 de cada 5, sí que iba a tener luego una calcificación de 2 cuadrantes o más en la técnica de imagen, ¿no? Y luego esa proporción evidentemente era mucho más importante en los pacientes que ya de entrada veíamos una calcificación severa por angio. Entonces, un poco esta diapositiva la pongo para enfatizar el papel de la imagen, yo creo sobre todo en los pacientes con calcificación moderada, porque nos va a permitir identificar ese paciente de cada 5 que a lo mejor necesita algo un poquito más específico para el tratamiento. Y luego, por supuesto, los pacientes como el que hemos visto, aunque en el fondo la imagen siempre te ayuda a tomar las medidas, etcétera, pero mi abordaje, viendo la angio, en este caso hubiese sido directamente litotricia, sin necesidad de hacer imagen, ¿no? Si te cruza, hubiese ido directamente a litotricia, ¿no? Un poco como reflexión. Y bueno, luego han salido, voy rápido ha salido esta escala reciente Neurointervention, ¿verdad?, por OCT, para ver qué lesiones pueden
ser menos distensibles, ¿no? A la hora de poner un stent, más riesgo de infraexpansión. Y bueno, acordarnos un poco de la regla del 5, ¿no? Si tienes más de 5 milímetros, más de 0,5 milímetros de profundidad o más de un 50% de la circunferencia con calcificación, cuando se juntan estos criterios es cuando realmente vamos a tener problemas si no usamos una técnica un poco más específica. Y aquí abajo pues vemos algunos ejemplos, ¿no? En el primer panel tenemos una calcificación focal, pero relativamente gruesa, con bastante profundidad. En el segundo panel tenemos calcificación de 2 cuadrantes, en el tercero ya de más de 270 grados. Y luego el último es interesante porque nos permite ver una diferencia entre OCT y IBUS, que es la calcificación profunda, que a veces la OCT pues, no llega a ver igual de bien, ¿no? Bueno, entonces, claro, esto es la teoría, pero en la realidad nos encontramos casos como este, ¿no? Que es un paciente que no tiene tantísima calcificación por angio y cuando vamos a intentar pasar con doble guía un balón de 1,5 vemos que no hay manera, ¿no? Entonces ya no nos queda otra que ir a una técnica pues ablativa, ¿verdad? Y vemos, fijaros como 1, 2, 3, 4 y cuando ya está sudando el paciente y el operador pues ya consigue pasar, ¿no? Entonces la vida real ahí ya pasa libremente el balón de 2 y ahí bueno el resultado final. La vida real es que bueno hay pacientes, ¿no? Como este pues la imagen la angio no es tan perfecta, ¿no? Y a veces pues nos encontramos estas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, un poco, como decía, vivimos una época de oro del tratamiento del calcio y hoy en día pues distinguimos las terapias en las técnicas ablativas y las técnicas basadas en balón. Y son técnicas muy distintas. Técnicas ablativas, como se comentaba, son técnicas para cruzar y son técnicas que requieren un poquito más de curva de aprendizaje, que embolizan, pueden embolizar más y producir más fenómenos de flujo lento. Y bueno, también pueden tener un cierto efecto de debulking, ¿no? Que vamos a ver pues, de cara a protección de ramas, etc. Y las técnicas basadas en balón son técnicas para dilatar y para expandir bien los stents. Este era el algoritmo, un poco uno de los tantos algoritmos que podíamos pues emplear antes y voy a ser un poco provocador porque yo creo que esto ha cambiado claramente con el advenimiento de la litotricia, ¿no? Y voy a intentar daros algunos argumentos. Es un paciente con triple guía, ¿no? O sea, con una doble body wire y veis como un balón a 24 atmósferas pues hace entre poco y nada, ¿verdad? Este paciente se programa otro día para litotricia, porque no teníamos en ese momento in situ. Podemos poner en play esta. Entonces lo que vemos es que con el balón lo que hemos hecho ha sido disecar un poquito en las zonas así más adyacentes al punto de más estenosis y más calcificación. Un paciente con restenosis de repetición, con una neoesclerosis calcificada, ¿verdad? Nieves, si quieres. Entonces, bueno, vamos a la litotricia. Esto es ya pues cuando hemos terminado los pulsos sobre el mismo punto, ¿no? De máxima estenosis del catéter y aquí ya es el balón NC expandido después de la litotricia. Esto es, bueno, es un pullback de OCT con la angio final y este es el resultado del OCT. Este es un paciente con varias capas de stent y bueno, al final, pues lógicamente queda ahí una expansión un poco excéntrica, pero yo creo que queda un resultado final pues razonablemente bueno, ¿no? Sobre todo ahí es la zona de. Entonces, bueno, 3 palabras de los estudios así más recientes, ¿no? De la evidencia más reciente en cuanto a técnica de modificación. Un estudio importante es el PRIPER-CAL, porque es un estudio que randomizó a aterectomía o técnicas con balón y básicamente encontramos que con las técnicas con balón, pues muchas veces, en una de cada 6 aproximadamente, tenemos que recurrir a la aterectomía, ¿no? Y por otra parte también la aterectomía protege más la rama lateral en bifurcaciones, ¿no? Entonces yo creo que son pues aspectos importantes a tener en cuenta entre el ROTA fundamentalmente y en este caso eran mayoritariamente balones de scoring. Y luego recientemente también ha salido este otro estudio que nos dice que los balones de muy alta presión pues dan unos resultados muy parecidos a los de scoring. Quizá un poquito más de ganancia luminal, pero unos resultados bastante parecidos, ¿no? y un perfil de seguridad parecido, pero quizá pues la gran novedad, si es que podemos decir novedad, o la terapia un poco más que nos está sorprendiendo más es esta. No es la litotricia, como sabéis este año ha salido publicado ya los resultados del Disrupt CAD3
No tenemos un estudio randomizado, pero bueno, la verdad que son resultados bastante esperanzadores en el sentido de muy buenos resultados de expansión y con una tasa de efectos adversos pues bastante baja, ¿no? Nos parece que es una técnica que para los resultados que obtiene es bastante amigable con la íntima ajena en comparación con otras técnicas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y más interesantes incluso que los resultados principales son los resultados del subanálisis de OCT, donde vemos que 1 de cada 3 pacientes no van a tener fractura y se está hablando de la posibilidad de microfracturas, porque lo que se ha visto es que esto luego no se asocia a peor expansión de los stent, ¿no? Y aparte de esto, sí quería enfatizar un poco los registros ya relativamente amplios que estamos teniendo de vida real, como este alemán, en el cual pues, podéis ver los resultados ya en las lesiones más hostiles, como puede ser aquellas en las que ha fallado otra técnica o aquellas en las que incluso es un stent infraexpandido, como comentaban los compañeros, ¿no? Podemos ver que con la litotricia tenemos una tasa de éxito de buena expansión, incluso por Corelab, que siempre sabemos que es un poquito más pesimista, de entre 2 de cada 3 pacientes, ¿no? Entonces, realmente son resultados muy esperanzadores, incluso para los escenarios más complejos. Estos son casos que hemos hecho nosotros. Este es un caso relativamente sencillo, paciente renal. Somos más de OCT quizá, pero bueno, este era un paciente de enfermedad renal, fuimos con IBUS y sobre todo quiero que veáis el resultado del stent, ¿no? Este era un caso, no era una lesión muy difusa, bueno, tenía una calcificación ahí claramente severa y fijaros que es que tiene un resultado francamente bueno, ¿no? En este pues veis un poco las fracturas y cómo preserva muy bien la rama, y esta es una lesión excéntrica, pero en la que lo hicimos bien, aplicamos todos los pulsos y veis ahí la fractura muy bien y el resultado después de esto, ¿no? Y luego, bueno, otro caso, por ejemplo, de restenosis hostil, un paciente doble guía, balón de muy alta presión, paciente que ya tenía un stent que se había trombosado por mala expansión, se había puesto otro stent dentro y había restenosado. Y esto es aplicando la litotricia, aquí ya dando el NC después de haber dado la litotricia, y este es el resultado del stent final, ¿no? Un paciente, ya digo, que es claramente hostil de inicio, ¿no? Entonces, esto, pues la verdad que en nuestro laboratorio nos tiene bastante fascinados, ¿no?, los resultados de esta terapia. Por supuesto, como cualquier terapia, y más aún una terapia que está empezando, tenemos áreas de incertidumbre, y este es un caso que no nos dejó muy contentos porque es esta paciente con esta lesión tan excéntrica ahí en la DEA media y que además tenía esa tortuosidad distal que hacía ese efecto guía, la paciente estaba incómoda en el procedimiento, entonces lo que hicimos fue aplicar solo 20 pulsos, era muy al inicio de nuestra experiencia, y luego pusimos el stent y vemos claramente una mala posición ahí en ese cuadrante, ¿no?, que quizá pues a día de hoy hubiésemos intentado apurar un poco más la técnica, ¿no? Este fue el resultado final. Entonces, quizá nuestra duda, pero como con cualquier técnica de modificación de placa y incluso con el ROTA, son las lesiones excéntricas, ¿no?, probablemente las que nos pueden generar más problemas, ¿no? Y por supuesto sigue habiendo papel para el ROTA. Como he dicho, el ROTA es o para las técnicas de ablación también la orbitacional, ¿no? En nuestra experiencia usamos ROTA. Por supuesto, pues, la ablación en ocasiones es útil, por supuesto es la técnica que pasa, que cruza casi todo, y luego aparte también pues, puede tener un cierto papel en protección de la rama, ¿no? Y, por ejemplo, pues aquí he puesto un par de casos de este año, ¿no? Esta enfermedad tan difusa, con varios puntos de lesión muy severa, en un mismo paciente 2 vasos, ¿no? Y en este paciente se hizo en el mismo procedimiento, se hizo el ROTA de los 2 vasos. Aquí no quedó bien grabado la primera pasada, pero bueno, veis. Tenemos que terminar, que sí, fuera de... acabo muy rápido. El resultado del ROTA aquí o el resultado del ROTA en una restenosis intrastent donde no pasa ni el micro, y que impactando el micro ahí conseguimos intercambiar por la guía del ROTA, hacemos ROTA secuencialmente de 1,25 y 1,5 y al final, bueno, el resultado. Esto, evidentemente, pues las técnicas ablativas siguen teniendo su papel, ¿no? Y bueno, pues todo esto se ha concentrado en varios algoritmos, voy muy rápido, porque os voy a presentar el más importante, que es el nuestro, claro, para nosotros por lo menos, ¿no? Básicamente los algoritmos dan mucho papel a la imagen y sobre todo te dicen que si tienes una calcificación algo más que moderada, te vayas ya a una terapia pues quizá de las más potentes, digamos, ¿no? Entonces nuestro trabajo es este, nosotros ya predilatamos prácticamente de rutina con NC en cualquier lesión, intentamos ir 1-1 al vaso y es verdad que si no cruzar un 1 intentas bajar un poquito y si no ya muchas veces tiramos de ROTA. Y en lesiones indilatables, pero que vemos que puede pasar, donde puede pasar un cutting, puede pasar un shockwave. O sea, el shockwave es como un cutting que de verdad
funciona. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido un placer. Primero compartir la moderación con Pepe y después agradecer a los ponentes las charlas, digamos, y a los moderadores Nieves, José Ramón, Oriol, Vicente, Fernando, David y Mónica. Gracias a todos y sobre todo gracias a los que han participado en los casos, que son casos duros que hay que realizar y que hay que realizar, digamos, a distancia. Tienes un poco feedback de los que están alrededor tuyo, pero el feedback que de verdad interesa es el vuestro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir a esta sesión, que yo espero que ha iniciado un camino que seguirá y aumentará. Muchas gracias.